A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un rey llamado Herodes decidió romper el matrimonio de su hermano y casarse con su esposa. La nueva mujer del rey se llamaba Herodías y su hija adolescente se llamaba Salomé. Muy pronto, aquellos personajes encontraron las duras críticas de un joven llamado Juan. Juan era un muchacho extraño, de emociones extremas, que para mortificar su cuerpo hacía penitencia en el desierto, y criticó al rey y a su nueva esposa, sin miedo por la represión. Resultado, Juan fue encarcelado. Pero Herodías, la nueva esposa, deseaba la muerte del joven Juan, y en el cumpleaños de su esposo, encontró la oportunidad perfecta. Herodías pidió a su bella hija Salomé que bailara para el rey, y Salomé derrochó belleza y sensualidad, mostrando su cuerpo perfecto tras unas gasas transparentes. Herodes, enloquecido de pasión por su hijastra, le dijo que pidiera cualquier cosa para concedérsela. Salomé, entonces, presionada por su madre, pidió la cabeza de Juan, conocido como Juan el Bautista. Esta conocida historia fue convertida en una ópera famosa por un reconocido compositor llamado Richard Strauss. Esta ópera fue considerada obscena y blasfema, y la censura la retiró. Pero esto hizo que aumentara el número de curiosos y al final, la ópera se estrenó en más de 50 teatros en menos de 2 años. Richard Strauss, el compositor, pertenecía a una familia acomodada que le posibilitó estudios musicales desde muy niño. Richard Strauss había nacido un día como hoy, junio 11 de 1861. Y su talento tiene un espacio propio durante el fin del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¡Feliz cumpleaños, Maestro Richard Strauss! Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa renueva estado de excepción para Quito y 7 provincias de Ecuador. Condenar a adolescentes infractores como adultos es la propuesta de la bancada ADN. Mesa de seguridad entre Interior, Fiscalía y Judicatura busca evitar que jueces liberen a delincuentes capturados. En el segmento de opinión, acciones del gobierno. Los editoriales serán de Juan Carlos Holguín. El Estadio Atahualpa, un símbolo para rescatar Quito. Santiago Basabe, capturar más poder, la prioridad del gobierno. Noticias del día. Daniel Noboa renueva estado de excepción para Quito y 7 provincias de Ecuador. El presidente Daniel Noboa publicó este martes 10 de junio el decreto ejecutivo número 23 para renovar por 30 días adicionales el estado de excepción en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos y el Distrito Metropolitano de Quito debido a la persistencia de una grave conmoción interna. Esta medida fue propuesta inicialmente el 12 de abril mediante el decreto 599 y se alarga con el objetivo de garantizar el orden público, la paz social y la seguridad ciudadana frente al accionar de grupos armados organizados, según el Ejecutivo. De acuerdo con el texto oficial, la renovación se fundamenta en la vigencia de los factores que originaron el decreto inicial: atentados, homicidios, uso de explosivos, violencia carcelaria y amenazas de grupos criminales. El decreto cita informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el ECU 911 y otras entidades que confirman la continuidad de la violencia y la necesidad de mantener las medidas excepcionales para contenerla. Con este documento oficial se justifica la necesidad de las medidas extraordinarias de suspensión de los derechos de inviolabilidad, de domicilio y correspondencia para evitar el aumento de nuevos delitos. El decreto entra en vigencia desde su firma y tendrá validez hasta el 10 de julio del 2025, salvo nueva renovación o suspensión anticipada. Condenar a adolescentes infractores como adultos es la propuesta de la bancada ADN.
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional incluirá en el proyecto de ley urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública un capítulo relacionado con sanciones a menores de edad que cometan delitos graves. El anuncio lo hizo el legislador Andrés Castillo, quien aclaró que no están planteando que los menores de edad deban cumplir las penas como adultos, sino que se juzgue en las mismas condiciones que los adultos, sin que se acojan a las garantías por ser menores de edad. En la actualidad, la máxima pena que recibe un adolescente por cometer un acto grave es de 8 años. La idea es que en el futuro puedan ser condenados a penas superiores a los 20 años, por ejemplo, si participan en un asesinato. La única diferencia, según Castillo, es que la condena la deberían cumplir en centros de adolescentes infractores, pero cuando cumplan la mayoría de edad, deben ser enviados a cárceles comunes hasta que completen la pena. Adicionalmente, la pena podría reducirse para los adolescentes si colaboran con las autoridades de justicia y dan información de quién les reclutó y ordenó cometer los delitos. Según el legislador oficialista, el hecho de que actualmente los menores de edad sean inimputables hace que las bandas criminales los recluten para ponerlos en la primera fila de combate y que sea ellos los que delincan. Mesa de Seguridad entre Interior, Fiscalía y Judicatura busca evitar que jueces liberen a delincuentes capturados. El Ministerio del Interior de Ecuador anunció la conformación de una mesa de seguridad interinstitucional junto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, con el objetivo de evitar que delincuentes capturados por la Policía Nacional sean liberados por decisiones judiciales o medidas alternativas a la prisión preventiva. El domingo, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, publicó un llamado público al Ministerio del Interior y la Fiscalía para fortalecer la cooperación interinstitucional. La medida surge tras varios casos en los que presuntos criminales han quedado en libertad, pese a tener antecedentes o estar implicados en delitos graves. Mediante un comunicado, la entidad informó que aceptaba públicamente la invitación realizada por el Consejo de la Judicatura. El Ministerio del Interior recalcó que estos errores procesales en muchos casos han propiciado la captura de un mismo antisocial un sinnúmero de veces o arrestos domiciliarios. A su vez, esto ha provocado que policías sean victimados. El Gobierno Nacional se compromete a un trabajo a conciencia, no para guardar las formas. Nuestras acciones como Gobierno y como Ministerio del Interior tienen un objetivo claro: que los criminales estén donde deben estar, en la cárcel, concluye. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ana María Serrano, periodista, presentadora en Cable Noticias, hablando del atentado en contra del precandidato Miguel Uribe Turbay. Escuchemos lo que dice. Como tú has dicho, ¿qué se tiene de información certera? Yo creo que empecemos por ahí. Los partes que viene comunicando la Clínica Santa Fe, la familia ha pedido que sea únicamente la clínica la encargada de hablar y de dar a conocer el estado de salud del senador. Pues ha dicho que mantiene la gravedad, el pronóstico sigue siendo el previamente reportado, sigue en cuidados intensivos, pero estas horas son cruciales para determinar su estado de salud. Se habla de que continúa en un coma inducido, con lo que no se sabría las afectaciones que pudiese haber tenido. Las oraciones, las personas que se acercan todavía al lugar, sigue siendo constante y a todas horas del día. Es las imágenes que tú puedes ver alrededor de la Clínica Santa Fe. Eso por el lado de la salud del senador, muy a la expectativa todos, pero el ambiente político es muy tenso y empiezan a surgir una serie de hipótesis de qué pudo haber ocurrido o quién es el autor intelectual. Juan Sebastián es el nombre del joven de 14 años que atentó contra la vida del senador Uribe, y también se va conociendo información, Verónica. Este joven se encontraba hace un par de meses en uno de los proyectos que tiene Gustavo Petro, que se llama Jóvenes por la Paz. Jóvenes por la Paz es un proyecto que se paga $1 millón mensuales a los jóvenes por no matar. Y digo porque esta es textualmente como lo calificó el presidente. Pagar $1 millón para que ellos se capaciten, vayan a ciertos cursos, a ciertas charlas
Y él lo dijo, vamos a pagar $1.000.000 por no matar. Pero pues Juan Sebastián, este joven, estuvo en este proyecto, ya ahí fue retirado porque no asistía a las clases, no estuvo cumpliendo los requerimientos que este proyecto requiere y se retiró. Mira tú que hace un mes la alcaldía de Bogotá lo encontró en una de las calles y al ver que estaba en un estado bastante preocupante, se acercó para tratar de sacarlo de la calle y ahí la alcaldía logra obtener información de él. Esto ocurrió hace un mes, en donde se pudo tener su nombre, sus datos, su vivienda, su número de celular, pero el joven también rechazó la ayuda que le estaba brindando en ese momento la alcaldía de Bogotá. Es decir, ya se encontraba, si tú quieres, sin saberlo, en un mapa o ya había identificación de este joven Juan Sebastián. El día de hoy se llevará a cabo la imputación, intento de homicidio y porte ilegal de armas, es por lo que se le va a cuestionar en ese momento a él. Todavía no es un homicidio, es un intento de... Y lo que le podría deparar son 8 años de prisión por ser un menor de edad. Y no en un centro de reclusión, sino en un lugar para jóvenes, para menores de edad. Entonces, esto va girando. ¿Qué falló? Empiezan también todas las hipótesis de qué fue lo que falló. La seguridad del senador. El senador tenía un cuerpo de seguridad de 7 miembros. Ese día contaba únicamente con 2. Y eso lo denunció también el presidente Gustavo Petro, ¿no? Que el dispositivo del senador justamente se disminuyó de manera extraña. No estaba completo ese día. Digamos lo que no estaba completo ese día, pero también el mismo presidente ha dicho que se tenía información de que se venían realizando seguimientos al hijo del senador. Estamos hablando de un niño de 4 años. Esa información, ¿cómo la tiene el presidente en este momento? Pero no la tiene el director de la UNP, que es el encargado de prestar toda la seguridad a quienes requieren en este país. No la tenía la policía. Hay una serie de hipótesis que empiezan a surgir, Verónica, que yo creo que no son para nada saludables. El mismo presidente ha dicho que información que le llegó por cuerpos de inteligencia extranjeros es que esto, quienes estarían detrás, sería la mafia internacional. Esa es la hipótesis que suelta el presidente de la República, pero también el día de ayer varios precandidatos presidenciales han dicho que han recibido información que su vida también estaba en riesgo, que también estaban siendo objetivos para ciertos atentados, y también el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo que recibió información por inteligencia internacional en donde se planificaba un atentado contra su vida, en donde se iba a pagar $8 millones por atentar contra la vida del expresidente, contra la vida también de María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila. Todos los que te menciono son precandidatos a la presidencia en este momento. Gabriela Sommerfeld, canciller del Ecuador, estuvo en Radio Sucesos. Habló de los retos para los próximos 4 años y los objetivos de la gira internacional que se viene. Vamos con la nota. Las relaciones se construyen en el tiempo. Es una pena que, al contrario de lo que hace el presidente Noboa, el Ecuador no haya estado presente en el escenario global durante mucho tiempo. No son periplos, son visitas programadas, son visitas establecidas donde los principales jefes de Estado se reúnen para planificar, para programar, para buscar puntos de encuentro donde ambos países se beneficien. Esta semana que viene, del 18 al 21, llega la primera visita oficial de Emiratos Árabes. Viene un ministro, viene con una delegación de privados para revisar los avances sobre los proyectos y la agenda establecida en Emiratos. En Israel lo propio, han llegado grupos de cooperación en materia de seguridad. Y se siguen avanzando absolutamente con todos los países en las agendas establecidas. Que se va a implementar, apenas aterrizamos en Quito, no. Las cosas serias no se implementan después de 24 horas de aterrizar, pero que se sigue una agenda, que hay equipos de seguimiento de la agenda presidencial, desde Presidencia de la República, conformado por 5 personas. La propia Secretaria General de la Administración Pública los lidera. El equipo de Cancillería tiene
dentro de Cancillería un equipo que solamente se dedica al seguimiento de los compromisos, de los viajes, no solamente el presidente, sino que hace Cancillería y sus equipos a nivel internacional y hace seguimiento de todo lo que los ministerios van implementando o las rutas críticas o los cuellos de botella, y activamos las diferentes instituciones, sea la presidencia, sea la Secretaría General de Administración Pública o desde la propia Cancillería con las máximas autoridades de los diferentes ministerios para el seguimiento de la implementación de la agenda. Señor Canciller, respecto a la gira anterior que hicieron, quizá uno de los puntos más interesantes fue sin duda la apertura de la embajada en Emiratos Árabes, que se ha convertido en el 6º país, entiendo, en importancia para productos ecuatorianos como el oro, el banano, el camarón y flores. Bueno, ¿qué esperamos de Emiratos Árabes y con esta apertura de la embajada? La agenda es muy rica con Emiratos. Esperamos inversión, esperamos comercio, apertura de nuevos mercados para el Ecuador. Acordémonos que la única forma de tener seguridad sostenible en el Ecuador es creando oportunidades para los 250,000 jóvenes que salen cada año de los colegios y no tienen estudios y no tienen trabajos. Si no ponemos a producir al país, si seguimos haciendo más de lo mismo solamente con los mercados tradicionales y no buscamos nuevos mercados, el Ecuador no se va a transformar en el tiempo y en el plazo que queremos hacerlo. Viene eso, viene fuertes inversiones en el área de energía, en el área de vivienda social, hay en el área de agricultura, justamente para poder producir más. Lo que el presidente pide en cada gira, en cada una de sus reuniones, cuando se reúne con sus contrapartes, es: al Ecuador le interesan los proyectos de generación de empleo, donde podamos generar masas críticas de empleo, y en eso es lo que estamos enfocados en los países. Voy a poner otro ejemplo, con Reino Unido se está trabajando ya en un fondo para mujeres que cultivan vainilla, no para que exporten la vainilla hecha polvo, porque no les deja muchos recursos a estas mujeres que están particularmente en la Amazonía o están en Santo Domingo también. Lo que queremos es ahora ayudarles a llevar estos productos a que tengan valor agregado, fabricando la esencia de vainilla para que puedan exportar. Esto se está haciendo en conjunto con un fondo que el rey Carlos, en su visita del presidente a Reino Unido, extendió la mano para crear programas conjuntos a favor de las comunidades que se necesitan en el Ecuador. Esto estamos hablando de generación de riqueza, generación de empleo, transformación de vidas a las comunidades más necesitadas. ¿Cuál es la estrategia que tiene el Ecuador para este periodo en temas de relaciones con varios países? México, por ejemplo, ¿hay algún avance, alguna ventana abierta luego de que la presidenta mexicana había cerrado algunas posibilidades? Con Venezuela nos seguimos manteniendo exactamente igual hasta que no haya cambios. ¿Qué pasa con Colombia? Lo que pasó con el presidente Petro cuando vino a la toma de posesión del presidente Noboa fue: primero llega tarde, segundo llega a decir cosas que parecería que no debió decirlas en un contexto diplomático. ¿El Ecuador hizo algo sobre eso? ¿La Cancillería hizo algo sobre eso? A ver, vamos primero con México. Con México hay que diferenciar lo que es el impasse diplomático, que sigue su curso por ahora en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. México no desea abrir un canal de comunicación directo, una mesa de diálogo para poder resolver cualquier conflicto, como dice en la mayoría de las declaraciones que se ha hecho a nivel multilateral y bilateral, donde países amigos de ambos países solicitan que nos sentemos en una mesa de diálogo a resolver nuestras diferencias. Lo propio ha pasado, por ejemplo, con la OEA, en declaraciones que se hicieron oportunamente en la CAN y otros foros internacionales. La postura del Ecuador siempre ha sido: estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a sentarnos en una mesa de diálogo y a resolver nuestras diferencias, respetando, obviamente, lo que el Ecuador debe respetar, que es su soberanía y su dignidad. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habla de la responsabilidad de los jueces y fiscales en casos de extorsión a comerciantes. Escuchemos lo que opina.
Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida entre dos instituciones que forman parte del sector justicia. Y usted bien anotaba, aquí se produce un escenario en el cual se lleva a audiencia de calificación de flagrancia a dos delincuentes, no se les puede denominar de otra manera. Resulta que en la audiencia de calificación de flagrancia, respecto de uno de aquellos, la Fiscalía General del Estado solicita medidas sustitutivas a la prisión preventiva, habiendo tenido ya antecedentes penales por secuestro extorsivo. Es decir, era ya una persona que tenía en su haber personal antecedentes en lo que tiene que ver con el cometimiento de delitos. Ocurre entonces que la Fiscalía, pese a eso, eh, pide la pide las medidas sustitutivas, cuando lo lógico es que si se trata de un delincuente o de un presunto delincuente o de un imputado como sospechoso, que ya tiene a su haber, digamos, procesos penales previos, es decir, que se entiende que es una persona peligrosa, que se entiende que si usted lo deja, entre comillas, defenderse en libertad, esta persona sale de la sala de audiencias y vuelve seguramente a cometer un delito de asesinato, de secuestro, de extorsión. Lo lógico es pedir la prisión preventiva. Y resulta que la fiscalía termina pidiendo las medidas menos gravosas, grillete, prohibición de salida del país. Y aquí hay una situación que desde el punto de vista del proceso penal hay que explicarlo con claridad, porque muchas veces la gente o los ciudadanos señalan con el dedo acusador solamente a los jueces, pero no regresamos a ver también la actuación de uno de los elementos o de los sujetos procesales importantes en el caso de los procesos penales de acción pública, como son estos que se relacionan con las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, que es la Fiscalía General del Estado, porque resulta que nuestra norma procesal penal no le da margen de actuación a un juez penal cuando la Fiscalía no pide la prisión preventiva. Es que el que pide en el proceso penal las medidas, digamos, cautelares, que son aquellas herramientas que desde el punto de vista procesal permiten o aseguran la comparecencia del procesado al proceso penal, esa es la finalidad de una medida cautelar. Ahora usted dentro de las medidas cautelares tiene unas que son más gravosas y otras que naturalmente son menos gravosas. Y para fijarlas hay unos parámetros, la peligrosidad, los antecedentes penales, el riesgo de que la persona se pueda fugar y evadir la administración de justicia. Esos elementos se analizan para efectos de decidir si a alguien se le debe o no se le debe imponer una medida de prisión preventiva. Entonces, Fiscalía, sin explicar por qué, frente a una persona que ya tenía estos antecedentes, pide alternativas. ¿Qué opciones tenía el juez de otorgar una medida más grave o más gravosa que una alternativa? Es decir, de que frente al pedido de uso de grillete usted ordene una prisión preventiva, ninguno. En eso no hay responsabilidad del juez. En eso hay responsabilidad claramente del agente fiscal que estuvo en la audiencia de formulación de cargos y que no ha sabido pedir la medida cautelar que correspondía. Y resulta que ese día o esa tarde, la Fiscalía General del Estado saca un comunicado. Y en ese comunicado le pasa la pelota y la responsabilidad al juez. Y ya le voy a decir por qué esto es una responsabilidad compartida, pero jamás nos explica por qué el agente fiscal que estaba a cargo de este proceso y de esa audiencia no pidió la prisión preventiva de una persona que ya reportaba o comportaba un nivel de peligrosidad tal que evidentemente justificaba la necesidad de una prisión preventiva. Ahora, lo otro, porque usted aprehende a un delincuente y luego también aprehende a otro que forma parte de estos grupos de delincuencia organizada. Y respecto de la Fiscalía, en cambio, pide la prisión preventiva. Y resulta que el juez decide no darle la prisión preventiva por aplicación del principio de igualdad. Es una soberana tontería, una torpeza, un error inexcusable del juez, de decir que como no le doy preventiva al uno, entonces tampoco le doy al otro, porque resulta que además no tiene antecedentes penales. Entonces, pese a que está robando, asaltando, extorsionando, secuestrando, y que admiten además el haber cometido la infracción, resulta que yo no le doy prisión preventiva. En ese caso sí, hay una responsabilidad del juez. Y resulta que usted, en contrapartida,
Mismo momento en que el Consejo de que la Fiscalía sacaba su comunicado, el Consejo de la Judicatura sacaba otro, en cambio, culpándole al fiscal. Entonces aquí es una cuestión de cruzarse los errores, de cruzarse los dedos acusadores, de no asumir las equivocaciones, y evidentemente eso nos generó dolorosamente un resultado en el cual la semana anterior se encuentran 4 cuerpos de las personas que fueron secuestradas, digamos, privadas contra su voluntad de su libertad y lamentablemente con un resultado de muerte. Esto acarrea una responsabilidad que sin duda alguna debiera ser tramitada por el Consejo de la Judicatura, al menos desde el punto de vista administrativo, contra este fiscal y contra este juez que en uno y otro caso obraron contrario a lo que la norma vigente en el Ecuador ordena. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario en términos de una serie de decisiones que ha tomado el señor presidente de la República y que fueron anunciadas por la señora que hace de vocera del presidente y del gobierno nacional. Hay 5 acciones aparte de ciertos proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. En primer lugar, tiene que ver con los subsidios de combustible. El presidente ha decidido que tiene que eliminarse el subsidio al combustible a las empresas pesqueras atuneras. No se le ha tocado a la pesquería artesanal. Yo creo que ese es un avance. No es suficiente, pero es un avance. Es necesario también que el día de mañana el presidente analice y decida de que hay que eliminar el subsidio al gas. ¿Sí? Porque sencillamente es un desperdicio de recursos y a la gente pobre hay forma de compensarla en vez de mantener ese subsidio. Pero también hay otros tipos de subsidios que al futuro yo creo que el gobierno va a tener que decidir ir eliminando gradualmente. Pero ese es el primer punto que ha sido decidido por el presidente. El otro tiene que ver con la racionalización de las tarifas eléctricas. Se van sencillamente a aumentar ciertas tarifas eléctricas para ciertos tipos de consumidores, ¿sí? Pero como el presidente y la señora vocero ha dicho, no se afectará a la gente de pocos ingresos, a la gente pobre, por decirlo así. El tercer anuncio es de que se ha creado una tasa de fiscalización al sector de la minería. Yo personalmente me parece extraño este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque los recursos para combatir, para hacer frente a la minería ilegal, deben salir del presupuesto general del Estado, no crear una tasa, porque eso es, una vez más, imponer costos adicionales a la actividad minera que está dando muy buenos resultados, tanto en lo que es oro, en lo que es cobre, en lo que es plata, y las exportaciones de estos minerales metálicos sencillamente están creciendo de forma importantísima. No hay que desestimular a la inversión directa extranjera. Yo en este sentido estoy de acuerdo con lo que ha sugerido en forma pública y al gobierno el gremio de la minoría, de las empresas mineras del sector privado. Ese es el otro tema de la tasa de fiscalización anunciada por el gobierno nacional. Aparte de eso hay la auditoría a las empresas estatales. Es realmente lamentable lo que está pasando en las empresas estatales. Primero, yo creo que hay que despolitizarlas. Por ejemplo, en Petroecuador. En el periodo que tiene el presidente como presidente, que ya tiene año y medio en el poder, ha habido varios nombramientos de gerentes generales de Petroecuador. Eso no es posible. Así no se administra una empresa, la empresa más grande del país por ventas y por activos. Pero bueno, es acertada en contratar auditoras internacionales de mucho prestigio como la Deloitte, una de ellas, no digo la única, para que hagan un trabajo y poder, según ese informe, llevar a cabo las reformas necesarias a las empresas estatales. Hay que sencillamente brindar confianza a través de estados financieros creíbles.
Y el proceso de auditoría tiene que decirnos eso, aparte de otra serie de irregularidades que se vienen dando sencillamente en las empresas estatales, no solamente en Petroecuador. Pero eso es una decisión que ha tomado el presidente y me parece bien. No es la primera vez que se trata de hacer eso. Ya en el pasado se ha tenido que hacer y los gobiernos no han tenido la voluntad política de llevarlo a cabo. Y yo estoy convencido que el presidente y su administración en Petroecuador sí lo van a hacer junto con la ministra de Energía. Pero aparte de eso, sencillamente hay unos temas más importantes que también deberíamos de mencionar, que es el tema de que hay algunas leyes que ya están siendo analizadas y una ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. Las bases militares. Hoy nos vamos a preparar para ir a una consulta popular que tiene que hacerse sobre este tópico una vez que la Asamblea por 82 votos ha decidido apoyar el pedido presidencial. Sí se requiere esas bases como había hace muchos años en la base de Manta, que permite sencillamente auxiliar en el combate al narcotráfico, detectar una serie de embarcaciones o una serie de carros, vehículos, etcétera, que transportan droga para que sencillamente lleguen a los puertos ecuatorianos y se exporten a Europa, se exporten a Estados Unidos. Ecuador se ha vuelto un país importantísimo como salida de drogas como la cocaína. Y hay que apoyar al gobierno en su lucha, en esa guerra, porque esta es verdadera guerra contra el narcotráfico y naturalmente contra la economía y los flujos financieros que fluyen de esta actividad totalmente ilícita. Y ahí también hay otra ley que es para desarticular, que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, para desarticular todos los asuntos económicos y financieros de estos grupos que existen en forma ilegal en el Ecuador, que asesinan, que roban, que secuestran, que trafican en drogas, por supuesto. Todos estos son grupos irregulares que el gobierno del presidente Noboa está combatiendo y hay que apoyar ese esfuerzo del presidente y hay que apoyar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esta especie de guerra que se tiene que seguir librando contra todas estas personas porque sencillamente tiene que ser exitosa el gobierno de hoy y de mañana. Amigos y amigos, estos son algunos de los proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. Y es necesario que la Asamblea se dé cuenta la necesidad de dar suficientes atribuciones al gobierno y al presidente para este enfrentamiento que irremediablemente tiene que ser intensificado. Amigos y amigos, el presidente ha tomado ciertas decisiones que son adecuadas. No es suficiente, como en subsidios, vuelvo a repetir, como en subsidios, es necesario avanzar recortando y eliminando una serie de subsidios, igual que lo que se llama el gasto tributario, que desperdicia recursos enormes del presupuesto general del Estado. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y volveremos la próxima semana. Editorial. El Estadio Atahualpa, un símbolo para rescatar Quito. Artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. La noticia de que la Agencia Metropolitana de Control clausuró el Estadio Atahualpa de la ciudad de Quito el pasado domingo supone una buena noticia para nuestra capital. Hay que felicitar al alcalde Muñoz por la decisión y por tomar las riendas de un tema que ha sido dilatado en los últimos años. El uso indebido de cilindros de gas licuado de petróleo es nada más que uno de los detalles que permite, por fin, una intervención municipal en una edificación que ha sido utilizada políticamente, pero sobre todo abandonada en las últimas décadas. Aunque pareciera algo innecesario, es menester tomar el caso del Estadio Atahualpa como inicio de revitalización urgente que necesita Quito. El exalcalde Augusto Barrera hizo bien allá por el 2012 en recuperar el Boulevard de las Naciones Unidas, llegando a acuerdos con el sector privado para recuperar espacios públicos de calidad.
y es que el trazado de la Avenida Naciones Unidas fue concebido con referencias del urbanismo francés en los años 40, como una gran avenida boulevard que podía unir las montañas del Pichincha con ese centro deportivo. El plan regulador urbano proyectado por el arquitecto uruguayo Guillermo James Odriozola en 1942 definió a la zona del Estadio Atahualpa junto con el Parque La Carolina como un epicentro urbanístico del desarrollo de la ciudad. En cambio, hoy tenemos en el fin de este bulevar una edificación sucia, vieja, completamente abandonada por la falta de gestión de los responsables, que no han podido desarrollar un proyecto exitoso para la ciudad. En 1948, el alcalde Ricardo Chiriboga Villagómez ordenó la construcción del denominado Estadio Olímpico Municipal del Batán, proyecto del arquitecto checoslovaco Oskar Edwanik, a la empresa Menatlas. En 1951, Quito inauguró uno de los estadios más modernos de la región, proyectando a la capital del Ecuador como una de las ciudades más modernas. Pero todo lo que empieza mal, termina mal. El municipio permutó el nuevo estadio con el estadio del Arbolito. La concentración deportiva de Pichincha recibió la propiedad del estadio Atahualpa y el municipio se quedó con la propiedad de los terrenos del estadio del Arbolito. En los documentos de esta permuta se estipuló que la explotación de la publicidad sea para el Deportivo Quito por llevar el nombre de la ciudad. La falta de claridad en la gobernanza de este predio de la ciudad ha generado que nadie se haga cargo de su estado. Que una ciudad esté fea impacta directamente sobre el ánimo de una sociedad. Se proyecta una idea de desinterés, lo cual rompe los códigos de convivencia, generando una sensación de abandono. Si una manzana está llena de baches, sucia, con los tallarines de cables que están regados por todos los postes, al poco tiempo las demás manzanas del barrio estarán así. Nuestros hijos y nietos transitan por esas calles descuidadas, por lo que se acostumbran inconscientemente a que el entorno debe ser feo. Por ello hay que apoyar al alcalde en las decisiones que tome alrededor de esta obra. Es un hecho político tomar la decisión de clausurar un estadio con tanta historia. Lo es también proponer a los quiteños un proyecto que tenga la Atahualpa como el símbolo de la recuperación de nuestra ciudad. Artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. Capturar más poder, la prioridad del gobierno. Santiago Basabe, primicias. Si de establecer prioridades se trata, el gobierno ha marcado la que ahora mismo eclipsa a todas las demás: capturar más poder político. La ilegítima decisión asumida por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional hace pocos días, cuando dejó sin efecto la terna enviada por la anterior legislatura para integrar el Consejo de la Judicatura, es solo una muestra de lo dicho. Lo allí ocurrido refleja un rasgo adicional de las intenciones del gobierno. No solo es el apetito de mayor influencia política lo que les mueve, sino la ausencia de límites. Legalidad y constitucionalidad no son obstáculos en las ambiciones de Carondelet, y hay que decirlo. El hecho de que pasar por alto la ley sea pan de todos los días desde el lejano 1830 no quiere decir que lo que ahora mismo sucede deba ser asumido como parte de la normalidad. Aunque hasta ahora la coyuntura política está alineada con el guión gubernamental, desde la mesa chica del presidente Noboa valdría la pena que consideren que el poder no es un objetivo en sí mismo, sino el medio para tomar decisiones específicas. Por tanto, a medida que los espacios públicos van tiñéndose de morado, deberían iniciarse también acciones específicas que sirvan de medios de contención a la larga lista de demandas ciudadanas que ahora mismo se hallan represadas. Dicho de otro modo, si el afán de llenarse de poder es visto como una meta única del gobierno en el corto plazo y se deja para un momento posterior la atención a los problemas de diversa naturaleza que afronta el país, el colapso puede llegar antes de lo que creen en Carondelet. No hay que confiar demasiado en que el termómetro de la aprobación ciudadana, que hasta ahora le es favorable al gobierno, sea el que marque las dinámicas de la administración pública. Bien es sabido que los afectos y desafectos al presidente de turno pueden variar drásticamente en cuestión de días y que el movimiento de unos pocos factores lleva a la población a pasar del amor al odio. Lo más grave de eso es que una vez que la desesperanza ciudadana llega,
Los opositores aprovechan ese escenario para echar leña al fuego. Al respecto, desde el gobierno no deberían dejar de leer la historia reciente del país y tomar nota de lo ocurrido. No se trata de pesimismo, sino de realismo, pruebas al canto. Las críticas por la falta de política integral de combate a la delincuencia organizada siguen presentes y sin una respuesta oficial que sea convincente. Es ahora el momento de pasar de los ofrecimientos a los hechos puntuales. Siempre será preferible tomar medidas, incluso a riesgo de que posteriormente se las evalúe como ineficaces, a mantenerse en la inacción. El gobierno, desafortunadamente para el país, parece que se inclina por la segunda opción. No hay reacción ciudadana frente a lo dicho, es verdad, pero ese hecho no debería ser visto como inalterable. La gente aguanta y acá aguantamos mucho, pero llega un momento en que eso cambia. Por tanto, tomar las medidas inmediatas en el campo de la seguridad podría ayudar al gobierno a que el momento del rechazo ciudadano llegue lo más tarde posible. En lo económico el panorama es similar. El país requiere dinamizar el empleo y desde el gobierno no se ven acciones claras en esa línea. El hecho de que algunos sectores empresariales estén del lado del presidente ahora mismo no debe ser entendido como la resolución del problema. Nuevamente, la prioridad de Carondelet parece estar en acumular poder y en creer que ese es un objetivo por sí mismo. Ya que la relación con los organismos multilaterales de crédito parece estar afianzada y que el país tiene una mejor imagen frente a los agentes económicos internacionales, es imprescindible que el gobierno detalle las acciones básicas que implementará para reactivar la producción en sus diferentes dimensiones. El poder es necesario para gestionar la política pública. Esa es la relación de medios afines que parece estar mal interpretada en el gobierno. Por las acciones asumidas en los primeros días del mandato, da la impresión que capturar más poder político es el objetivo prioritario del presidente y que una vez que eso se verifique pensará en los siguientes pasos. Ojalá el tiempo o las circunstancias no le jueguen en contra. Ojalá el momento de reordenar las prioridades llegue pronto. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Robert F. Kennedy Jr. destituye a todo el Comité Asesor de Vacunas en Estados Unidos. El secretario de Salud de Estados Unidos ha destituido a los 17 miembros del Comité Asesor de Vacunas, alegando conflictos de intereses. La función vital de este comité científico es asesorar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre las vacunas. Kennedy Jr. se ha comprometido a reemplazarlos con su propio personal. La decisión ha sido criticada por importantes médicos del país. Los miembros actuales del comité fueron nombrados por la administración Biden. El secretario de Salud declaró a los medios locales que la administración Trump no habría podido nombrar nuevos miembros hasta 2028. Esto solo habría sido posible eliminando la lista actual. Mientras tanto, el exdirector de los CDC acusó al secretario de Salud de politizar el comité, afirmando que sus acciones se basaban en falsas acusaciones de conflicto de intereses. $700 marines y 2.000 soldados más de la Guardia Nacional se unen al despliegue en Los Ángeles. California ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos al considerar ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en su estado sin existir una petición previa de las autoridades californianas, como es habitual. El gobernador demócrata Gavin Newsom y el fiscal general californiano Robert Bonta han puesto en marcha este procedimiento legal el lunes. Trump ha autorizado el despliegue de hasta 3.000 miembros de la Guardia Nacional para hacer frente a las protestas contra su política migratoria. Se espera que otros 700 marines, que sí son competencia exclusiva del gobierno de Estados Unidos, refuercen al cuerpo ya implementado en las grandes ciudades californianas. Se calcula que por el momento hay decenas de detenidos en toda California tras las protestas. We have an incompetent governor, so I talked about governors, but I didn't talk about he's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states. And if I didn't get involved, if we didn't bring the Guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. You had a disaster happening, and they now admit it was a disaster.
Newsom ha criticado duramente a Trump, afirmando que sus acciones suponen una violación de la soberanía estatal y argumentando que sienta un peligroso precedente. Tom Homan, principal responsable de las políticas y acciones relacionadas con la seguridad fronteriza, incluyendo la supervisión de la Guardia Nacional en la frontera, habría sugerido la detención del gobernador por redes, apoyada por Trump. Mientras las protestas contra la política migratoria trumpista crecen por todo el país, se espera que haya una gran concentración en la otra punta del país, en Nueva York, esta noche a las 11, hora central europea. Ucrania y Rusia inician un nuevo intercambio de prisioneros de guerra. Ucrania y Rusia han iniciado un nuevo intercambio de prisioneros tras el acuerdo alcanzado en la segunda ronda de conversaciones directas en Estambul el lunes de la semana pasada. Los ucranianos están regresando a casa tras el cautiverio ruso, declaró en un comunicado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Kiev y Moscú acordaron que el intercambio incluiría a jóvenes soldados menores de 25 años y a aquellos gravemente enfermos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó este lunes el regreso del primer grupo de prisioneros de guerra rusos. Entre quienes regresan a Ucrania se encuentran los defensores de Mariupol, que han pasado más de 3 años en cautiverio ruso. Ambas partes también acordaron intercambiar los cuerpos de soldados muertos en combate. Kiev afirma haber recuperado a más de 5.000 prisioneros de guerra en una serie de intercambios desde marzo y sostiene que sigue ofreciendo a Rusia un canje bajo la fórmula todos por todos. Netanyahu se reunirá con su gabinete tras la conversación con Trump sobre Irán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebrará una reunión sobre Irán mañana miércoles, que se producirá después de una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, versando principalmente sobre este asunto. En esta reunión participarán el ministro de Defensa Israel Katz, el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el presidente del partido ultraortodoxo Shas, Aryer Deri. Al encuentro también irán los ministros de extrema derecha Ben Gvir y Smotrich, que dirigen los ministerios de Seguridad Nacional y Finanzas, considerados el ala más dura del actual ejecutivo de Netanyahu. La reunión se produce mientras Teherán analiza una propuesta de Estados Unidos sobre su programa nuclear. Washington habría propuesto que se permita a Irán seguir enriqueciendo uranio en niveles bajos y durante un periodo de tiempo limitado, pasando a ser gestionado por un consorcio internacional de forma posterior. Se espera que Teherán rechace esta propuesta, dado que Irán perdería su soberanía energética con dicho consorcio empresarial. Trump no ofreció muchos detalles sobre la llamada con Netanyahu, pero advirtió que un enfoque violento de Estados Unidos hacia Irán no está descartado. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.